Imagina que el gobierno de los Estados Unidos, uno de los países más poderosos del mundo, descubre que dentro del Pentágono, es decir, dentro de su propio Departamento de Defensa, hay personas de muy alto perfil que utilizaron tarjetas de crédito oficiales para comprar contenido de abuso infantil. ¿Cuál crees que fue el paso siguiente? ¿Investigarlo? ¿Atrapar a los perversos? ¿Poner todos los recursos a disposición? No, nada de eso ocurrió. De hecho, la respuesta oficial fue declinar la investigación por falta de recursos. Una explicación increíble, pero real, y lamentablemente moneda corriente cuando se trata de estos temas. Esto es el proyecto Flickr. El proyecto Flickr fue una investigación del ICE, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, que reveló que más de 5.000 personas habrían utilizado redes, servidores e incluso tarjetas de crédito vinculadas al Pentágono para acceder a suscripciones de sitios web ilegales operados en el extranjero, donde se distribuía contenido de abuso infantil. Esto dio luz verde para que el brazo de investigación del Pentágono se sumara al caso. Pero lo peor de todo, lo más turbio, es que entre esos miles de presuntos implicados aparecían perfiles con autorizaciones top secret y acceso a información clasificada. Varios de ellos habían utilizado direcciones de correo electrónicos terminadas en .1000, es decir, servidores militares estadounidenses, y también direcciones postales del ejército para registrarse en distintos sitios ilegales. La investigación reveló que todo esto iba mucho más allá. De esas 5.000 personas identificadas, 264 estaban vinculadas directamente al Departamento de Defensa y se habían registrado en sitios web que ya estaban bajo investigación. De esas 264 personas, 9 contaban con autorizaciones del más alto nivel. Es decir, hablamos de sujetos que tenían acceso a algunos de los secretos más sensibles de Estados Unidos y por extensión del mundo entero. Además, según los documentos, entre esas 264 personas había 13 con autorización de alto secreto, 8 con autorización secreta de la OTAN y 42 con autorización de seguridad secreta. Estamos hablando de perfiles muy poderosos, porque el poder no es solamente dinero o una vida de lujos y despilfarro como muestran estúpidamente las redes. El poder está en el conocimiento. Y desde mi posición me atrevo a decir que estas personas que trabajan y operan desde el anonimato son las que ostentan una parte importante de ese verdadero poder. ¿Por qué digo esto? Y la respuesta es bastante sencilla. Conocen agendas, manejan información sensible y tienen acceso a secretos que, de ser revelados, podrían cambiar el rumbo de la geopolítica. Entre los nombres y perfiles mencionados en la lista aparecían contratistas de la NSA, un miembro del personal de la oficina del secretario de Defensa, Robert Gates, un gerente de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa, un teniente coronel en servicio activo del ejército, un capitán de reserva del ejército y fiscal militar. Y por supuesto, muchas otras personas con una identidad convenientemente desconocida. El reporte de investigación publicado por el Departamento de Defensa señala que se utilizaron diversas cuentas de PayPal para suscribirse a estos sitios web ilegales. Pero lo más crítico viene después, cuando el propio reporte del propio departamento advierte lo siguiente: la pornografía infantil es ilegal y los suscriptores asociados con el Departamento de Defensa ponen en riesgo al propio departamento, a las Fuerzas Armadas y a la seguridad nacional. Esto puede comprometer sistemas informáticos, instalaciones militares y autorizaciones de seguridad. Además, los deja expuestos al chantaje, el soborno
y las amenazas, dado que estas personas suelen tener acceso directo a instalaciones militares. Este punto es importantísimo y quizás explique el insólito silencio que envolvió este caso, lo poco conocido que es y lo rápido que desapareció del mapa. Porque el chantaje no es un riesgo teórico ni una fantasía conspirativa, sino que es una herramienta real que puede ser utilizada cuando personas con mucho poder quedan involucradas en situaciones que, si salieran a la luz, no tendrían marcha atrás. En gran medida, el chantaje y los silencios son mucho más protagonistas en este mundo de lo que podemos llegar a imaginar. El chantaje es eficiente, puede hacer cambiar de opinión hasta al opositor más acérrimo. Y mientras el escándalo seguía escalando, el Servicio de Investigación Criminal de Defensa, conocido por sus siglas DCIS, anunció lo siguiente. Debido a las directrices de la sede central del DCIS y otras prioridades de investigación de la agencia, esta investigación se da por terminada. Todo esto es muy extraño. Vivimos en un mundo donde estas temáticas que tienen en el centro a niños vulnerables pocas veces forman parte de las prioridades de alguien. Lamentablemente, no es la primera vez que veo esto y tampoco será la última. Además, esta falta de recursos que alegaba el Departamento de Defensa podría haber sido mitigada, al menos en parte, con la ayuda de agencias externas, como el FBI, por ejemplo, para que todo esto no quedara en la nada. Según el investigador John Cook, quien ayudó a que este caso saliera a la luz, no hubo ningún esfuerzo real por informar a los superiores o comandantes sobre las presuntas compras de contenido de abuso infantil. De hecho, este affair quedó rápidamente en el olvido. El proyecto Flickr no fue solo una investigación incómoda, fue una especie de advertencia sobre lo que ocurre cuando personas con acceso a secretos, instalaciones militares y sistemas de seguridad nacional aparecen vinculadas a la peor de todas las perversiones. Porque cuando alguien con poder queda pegado en algo así, deja de ser un criminal ordinario y se convierte en un objetivo perfecto para el chantaje. Y ahí es donde este caso deja solo de hablar de material ilegal para empezar a hablar de silencio, protección institucional y seguridad nacional. Lo más grave no es únicamente lo que se encontró, lo más grave es lo que no se investigó, lo que no se quiso tocar y lo que se dejó morir bajo una frase insólita, por falta de recursos. Y esta es la parte más oscura de este caso, porque cuando un organismo, como el Departamento de Defensa, decide hacer la vista gorda, la pregunta es: ¿a quién o a qué estaban protegiendo? Tal como lo advertía el propio Departamento de Defensa, este caso podía ser utilizado para chantajear, porque el chantaje, cuando está relacionado con niños, y ya saben a lo que me refiero, se convierte en una llave maestra, una llave capaz de abrir cualquier puerta. Porque seamos honestos, ¿quién quiere quedar pegado a una condena social de semejante magnitud? Imagino que nadie. Si no firmas esto, mirá que te tengo grabado. Si no aceptás este acuerdo, mirá que tengo esta foto tuya. Si no cooperás, mirá que tengo tu historial de suscripciones y compras. Y así estamos, en el eterno siga que acá no pasó nada, ignorando una realidad incómoda, oscura y muy difícil de digerir. Pero hasta que no haya una verdadera toma de conciencia sobre este tema, va a ser muy difícil de hablar de un mundo mejor o un mundo justo, como le llaman hoy en día. Porque el mundo mejor o ese mundo más justo, ese que cualquiera puede imaginar en las utopías de su mente, es un mundo
donde los niños son libres, donde los niños están protegidos y donde los adultos cumplimos con la misión más básica que tenemos: proteger a los más inocentes.